Buenas noches con todos los presentes. Vamos a compartir el trabajo, el módulo número 6, si no me equivoco, número 6 de este día lunes 4 de mayo del 2026. Vamos a ver. Buenas noches con todos los participantes. Vamos a dar inicio al módulo número 5 de de este diplomado que concierne al auxiliar de educación. Quisiera saber si todos observan, por favor, si se logra ver el módulo 5. Sí, Magister, se ve Sobre... perfectamente. Ok, buenas noches. Tratamos hoy día sobre el módulo 5, los primeros auxilios y bienestar educativo. Vamos a ver, el tema de hoy es primeros auxilios y bienestar educativo, concerniente a la capacitación de el auxiliar de educación. Vamos a ver cuáles son el rol que debe desempeñar todo auxiliar en educación. Vamos a ver. Atención básica ante una emergencia. Atención básica ante una emergencia de primeros auxilios. Es el rol de la educación en el nivel inicial o primaria, donde el auxiliar de educación cumple una función fundamental en la protección, el cuidado y seguridad de los niños, especialmente en situaciones de emergencias. Ya sabemos que dentro de las aulas puede suceder todo tipo de accidentes o casos que se dan dentro de la escuela, ¿no? Porque ya se ha visto en la vida real cómo los niños cuando traen su loncherita a la hora de comer, ellos pueden tragantarse o pueden hasta morir, ¿no? Porque han habido casos.
Se dan esos casos en la cual la auxiliar de enfermería, la auxiliar en educación debe dar los primeros auxilios. Entonces, tenemos que también prever en este curso frente a los niños, ¿no? Vamos a ver, especialmente en situaciones de emergencia, dice. Su actuación debe ser rápida, responsable y coordinada, siguiendo protocolos de seguridad escolar y lineamientos del Ministerio de Educación. ¿Qué son los primeros auxilios? Eso es lo primero que debemos tener ese concepto. Son los cuidados inmediatos que se brindan a una persona accidentada o enferma antes de recibir atención médica especializada. En el nivel inicial o primaria, estos cuidados buscan proteger la vida del niño y evitar complicaciones. El rol del auxiliar de educación, ¿cuál es ese rol que debe cumplir en asistir a los estudiantes, a los pequeños? Primero, el auxiliar de educación debe mantener la calma, evitar generar más miedo o pánico en todos los niños, evaluar la situación, ser observadora, qué sucedió y el estado del menor, cómo se encuentra. Brindar ayuda básica es aplicar primeros auxilios según este caso. ¿Ya? Informar inmediatamente, comunicar al docente, dirección y familia. Acompañar al estudiante, brindar el apoyo emocional hasta que llegue ayuda médica. Protocolo ante accidentes escolares. ¿Qué debe hacer el auxiliar? Debe mantener la calma, debe auxiliar al estudiante, primero con auxilios básicos. Esto de auxilios básicos es primordial que todo auxilio debe conocer, ¿no? Para poder dar la atención inmediata. Por ejemplo, si el niño se ha cortado y tiene bastante fluido de sangre, debe saber hacer un torniquete. Un torniquete significa tapar, ¿no? Hacer presión a la herida o al corte para evitar salir la sangre. O tener en ese momento unas vendas para evitar y hacer la presión evitar que no salga más fluido de sangre. Y si es en su parte de la mano, porque a veces cortan la vena, tratar de llevar la mano hacia arriba, ¿no? O si es en la pierna, en este caso tiene que hacer también un torniquete. Lo importante es saber actuar en ese instante, conocer los primeros auxilios. Por ejemplo, si el niño se ha atragantado su plátano o se le ha pegado la uva, en este caso, como hubo un caso de un niño, ¿no? Que falleció comiendo uva, tenemos que tratar de ajustar la parte de arriba del estómago, la boca del estómago, cogerlo por la parte de atrás y presionar esa parte. ¿Por qué? Porque en toda la boca del estómago, al hacer la presión, fácilmente empuja todo el aire, ¿no? Y hace que arroje el niño, lo arroje en ese instante, ¿no? Son formas rápidas de dar los primeros auxilios. Entonces, en ese instante, tratar rápido de buscar apoyo también para no quedar solo, ¿no? En la atención. Dice también que no mover al estudiante si hay sospecha de lesión grave. Si son lesiones graves, por ejemplo, caídas, donde el niño se ha desmayado,
hay que tratar de no movilizar de repente si fue parte de la cabeza, ¿no? Tratar de subirlo a una camilla, si es que el colegio, todo colegio tiene camillas, ¿no? Tratar de buscar la forma como portar a la persona. Primero tiene que ver si hay pulso, ¿no? Porque el pulso es la parte principal de todo ser humano, cuando hemos sufrido un desmayo, para ver si la persona tiene latidos del corazón y está vivo, ¿no? Eso es rápido de detectar. Entonces el niño se ha desmayado, está con pulso, tenemos que rápido actuar. Si tenemos alcohol en botiquín con algodón, rápido, y pedir el apoyo inmediato de ser evacuado el niño, ¿no? Porque hay muchos casos que se dan cuando los niños hoy en día están susceptibles a enfermedades. Ocurre en el aula también, pasa eso, ¿no? Eso es una realidad con nuestros niños, pero la auxiliar debe tener conocimientos principales de dar ese apoyo inmediato. Dice también avisar inmediatamente al docente y dirección, registrar el incidente, contactar a la familia si corresponde, ¿no? En ese instante pedir el apoyo de los padres que asistan. Protocolo de primeros auxilios, dice. La auxiliar puede limpiar heridas leves, puede colocar compresas frías, puede controlar sangrados leves, puede tranquilizar al estudiante. Esas cositas son principales que debe conocer el auxiliar. Heridas graves, hay que inmediatamente proceder al doctor, ¿no? O sea, al centro médico. La auxiliar no puede suturar, por ejemplo. Esas cositas no puede hacer la auxiliar. Eso tiene que ser un profesional ya. No debe administrar medicamentos, no debe realizar procedimientos médicos como es sutura, ¿no? Eso ya no, imposible. Así tenga conocimiento, la auxiliar no debe ya hacer algo más de lo que tiene que realizar. El protocolo ante emergencias, sismos, incendios, ¿no? Cuando la naturaleza, un momento de sismo, un momento de incendio, ¿no? Algo está sucediendo dentro de la escuela. El auxiliar de educación debe saber que hay tres momentos: el antes, el durante y el después. ¿Qué debe hacer antes? Debe conocer las rutas, por dónde, cómo están las flechas indicadas del colegio, dónde es la puerta de evacuación, cuántas puertas tiene la escuela, cómo es su estructura de la escuela. Él debe tener ya saber, conocer bien la casa de trabajo para en el momento de un sismo, en el momento de un incendio, tiene que actuar inmediatamente directo, no va a estar preguntando cuál es, dónde, por dónde salgo, cómo, ¿no? Cómo evacuar. Ya él tiene que conocer toda su estructura porque todo colegio tiene un diseño de estructura frente a estos incidentes naturales, ¿no? Identificar las zonas seguras donde debe, en ese instante, si es un sismo de alta dimensión, tiene que ver cuál es el lugar de protección donde tiene que ubicar a los niños, ¿no? Las zonas seguras, siempre se dice, son las columnas de una aula, estructuras, cimientos que están, columnas bajo las formas como se conoce dentro del aula, incluso tienen ahí su sticker de zona segura, ahí tienen que estar los niños, todos ahí, en filita, evitar de que se trate de que los niños salgan corriendo
actuar, como dicen, por algo toda escuela hace también sus prácticas y el simulacro, ¿no? Para actuar en el momento de un sismo. Participan también en simulacros. El auxiliar de educación es cuando las escuelas, incluso ya en este mayo, se viene un simulacro, tienen que actuar en el simulacro. Durante el sismo ya sabemos que tiene que guiar a los estudiantes con la calma debida que deben actuar, evitar empujones, proteger a los niños más pequeños y después de todo este suceso tiene que verificar la asistencia, que a algún niño no le falte, ¿no? Estar observando qué es lo que tiene uno, el otro, qué pasó, cómo se sienten y tratar de mantener siempre la calma, informar también las incidencias. Eso es lo que después del simulacro. Son 3 momentos del cual siempre todo auxiliar de educación debe conocer, porque esto se maneja en toda escuela, incluso cada escuela tiene un comité de maestros que dirigen estos simulacros, ¿no? Que sirven bastante, sirven mucho para que los niños se eduquen en cuanto a la actuación de un sismo. Protocolo ante la violencia o el acoso o el famoso bullying. Las acciones, ¿qué debe hacer? Debe intervenir de forma inmediata y calmada. Debe proteger a la víctima, informar al docente y equipo directivo, registrar el hecho, seguir el protocolo del si se ve del Ministerio de Educación, ¿no? Es una línea que te da pase para toda denuncia donde tú ya tienes conocimiento de casos de bullying, caso de acoso, caso de la violencia que se ha dado dentro de la escuela. Eso se maneja a través de la dirección. Protocolo ante ingreso de personas extrañas. No permitir el ingreso sin autorización. Informar inmediatamente a la dirección. Resguardar a los estudiantes. Ante emergencias de salud. Identificar signos de alarma. Avisar al docente y directivo. Contactar a la familia. Solicitar apoyo médico si es necesario, ¿no? Esto es en cuanto a las emergencias de salud. Pasamos luego a medidas preventivas permanentes. ¿Qué es lo que debe conocer el auxiliar en educación? Debe supervisar o la supervisión constante, debe ordenar en aulas y patios el orden que debe mantenerse, eliminación de objetos peligrosos, promoción de normas de convivencia, trabajo coordinado con los docentes. Eso es lo que hace un auxiliar. Prácticamente son trabajos dentro de su labor. Importancia de los protocolos, dice. Salvan vidas. Conocer estos protocolos salvan las vidas de los niños, tu vida, inclusive tu vida. Reducen riesgos, fortalecen la confianza de las familias y garantizan una escuela segura. La base normativa del ministerio son los lineamientos de convivencia escolar, son los protocolos del CICB, son el plan de gestión de riesgo de desastres. También está el reglamento interno de la institución educativa. Son documentos que rigen dentro de una escuela. Y el Ministerio de Educación, antes de iniciar el año escolar, hay lineamientos que nos dan a seguir durante todo el año el trabajo que se debe realizar.
También los lineamientos de convivencia escolar está en el Ministerio de Educación ya decretado para que todo auxiliar de educación conozca y sepa y se guíe del trabajo a realizar. Cuando nosotros hablamos de todos estos protocolos, es importante que el auxiliar en educación conozca y lo sepa y sepa actuar en el momento debido. O sea, son protocolos que debemos conocer y ayudar. Ahora vamos a hablar sobre todo lo que es el rol, ¿no? Cuando el auxiliar de enfermería, de educación, mantiene la calma dentro de toda la institución, es la persona que actúa con, con mayor organización en ese momento los demás, porque como bien sabemos, si vamos a actuar con miedo por el temor, todo va a ser un caos en ese instante. O sea, tan solamente ver a mi niño que se está ahogando, está que pierde ya el aire, yo lo voy a quedar mirando y me voy a quedar pasmada sin hacer nada. Entonces, es bueno conocer y mantener la calma, o sea, actuar, momentos de proceder con el conocimiento. Es importante en este instante nosotros tenemos que llenarnos de conocimiento de primeros auxilios porque si no conozco, lógicamente no voy a poder hacer nada. Simplemente lo voy a dejar morir a mi niño. Y uno tiene que empoderarse de conocimientos para poder actuar. Lo importante es actuar, no quedarte brazos cruzados y mirar. Eso es importantísimo. Por eso está esta carrera, en realidad, de ser auxiliar de educación y como maestros que somos, tenemos nosotros que tener varios conocimientos, porque no solamente el maestro enseña dentro del aula, también le puede suceder estos tipos de, de sucesos, porque dentro del aula se dan estos sucesos, que puede suceder donde el niño se atraganta, hasta comiendo un plátano, porque los niños cuando comen, por eso, como dicen, tanto el docente como el auxiliar de educación trabajan de la mano y todos los niños a la hora que van a comer la lonchera tienen un horario. Hay que tener un orden para poder ellos brindarles el momento de comer. Ellos, en primer lugar, deben regirse a tener calma, sentarse bien, ¿no? En la mesa, no conversar, porque si se les enseña que están comiendo, poniendo el pan en la boca y están que hablan, todo puede pasar, se pueden ahogar. Incluso hay niños que pueden estar con la leche en el momento poniendo el pan y se pueden ahogar. O sea, es algo que hay que enseñar la educación a los niños cómo deben ingerir los alimentos. Porque si están que conversan y se ríen o haciendo ganaditas, yo termino más rápido que tú, están en esas acciones, los niños puede peligrar su vida. Ahí es donde suceden problemas de atragantarse o ahogarse, ¿no? Entonces, para ello, la auxiliar de educación es el rol tan importantísimo y básico que dé ese apoyo al maestro para evitar que haya un desorden y controlar ese horario, ¿no?
son 10, 20 minutos que se da para que los niños puedan comer y estén ordenaditos, masticando callados, porque eso es la norma, que coman calladitos, mastiquen boca cerrada, nada de estar hablando, se concentren en alimentarse y, y comportarse tal como pueden en mesa en su casa, por ejemplo. Terminamos de comer, todos, como dicen, guardan todo y empezamos, ¿no? Con la clase, como dicen, toda una rutina, porque el niño dentro del aula tiene una rutina. Antes de comer, lavarse las manos. Luego que terminan, después de comer, lavarse las manos. Ellos traen hasta sus trapitos, sus mantelitos húmedos para que puedan, ¿no? En una bolsita plástica, para que puedan limpiar y seguir trabajando. Pero todo tiene una norma, por eso es como dicen, el auxiliar de educación es el brazo derecho en cuanto al manejo dentro del aula para que los alumnos sepan conducirse y sepan guiarse dentro de la escuela, ¿no? Si vamos a hablar sobre las atenciones del auxiliar, sería bueno y recomendable que el auxiliar de educación también tenga conocimientos básicos de lo que es en salud, ¿no? Los primeros auxilios. Hay, por ejemplo, cursos, también capacitaciones pequeñas que pueden ellos integrarse, aprender, ¿no? Porque es importantísimo que el auxiliar tenga los conocimientos básicos de primeros auxilios actuar, para poder actuar. Los primeros auxilios son lo que uno auxilia a la persona. Sabes cómo tienes que actuar frente a, a un ahogo, una asfixia, ¿no? Sabes actuar, sabes en ese momento reducir el atragantamiento y quitar en ese momento, ¿no? De cómo el niño puede salvarse en ese momento su vida, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo, si vamos a recordar acciones que han sucedido, cuando trabajaba en la sierra, se ocurre con una niña que tenía epilepsia. Mi niñita bien bonita, una niña de 6 años, y le daba epilepsia a la criatura. De repente, la epilepsia es una enfermedad que no tiene etiología, no hay razón de esta enfermedad que hasta ahora los médicos no descubren si será el sistema nervioso, si será eh, qué es lo que puede pasar, ¿no? Como por ejemplo el cáncer, que ahora ya está descubierto que es las células que se degenerativan, comienzan a dañarse y van una a otra, le va pasando la enfermedad, ¿no? Y se va haciendo cáncer en primera, ¿no? Hay primera etapa, segunda, tercera, ya no se puede hacer nada, la persona muere. Primera etapa podemos salvarnos, segunda etapa tal vez quizá, pero tercera ya no, ya esperamos morir, la fecha de que nos lleva la enfermedad. Pero en cuestión de la enfermedad que es la epilepsia, sabemos que no, no hay tratamiento específico, ¿no? Y la persona cae. Hay unas medicinas que sí se trata, dice, hay que la calman, ¿no? Para evitar que caiga la persona de un momento. Puede estar tranquila, paradita, corriendo y de repente cae al suelo y comienza a sacudir el cuerpo y ahí, por ejemplo, se puede morder, la persona se puede morder la lengua, ¿no? O sea, se puede hacer daño prácticamente por la forma como son los movimientos tan bruscos y en ese momento no asustarse, simplemente ya tener el conocimiento que es epilepsia.
¿no? No salir corriendo despavorida, ¡oh! Y me asusto, no. Atender a la niña en ese momento, al niño. Esto es epilepsia y actuar, buscar un trapo, un mantelito, hacer un bollito y meter para que no se muerda, porque en ese momento comienzan movimientos tan bruscos de la mandíbula que pueden destruir la lengua, lo pueden morder a la lengua. Entonces, son casos bien patéticos que es real, esto es real, ¿no? Entonces hay que saber actuar en ese momento, ¿no? Hay ciertas enfermedades que tenemos que, sí o sí, el auxiliar tiene que tener conocimiento, ¿no? Porque se da, aunque aquí en la ciudad no hay, casi no se ve estas enfermedades, pero la parte de la sierra sí. Hay niños que sufren bastante de epilepsia en la parte de la sierra. Aquí casi hay, serán, bueno, hasta el momento yo, por ejemplo, hablemos de experiencias, hasta el día de hoy, donde he trabajado, no he visto esos casos de epilepsia, ¿no? Yo lo digo, en casos de la sierra donde trabajé, tenía una niña con epilepsia. Y en esos casos hay que saber actuar frente a la persona epiléptica, ¿no? Ayudarle sobre todo para que no se dañe, no se haga daño, ¿no? Porque ya una vez que pasa ya prácticamente hasta la criatura será en ese momento de ese trabajo sistemático que se da orgánico, como si hubiera trabajado mucho, se queda agotada y no sabe lo que ha pasado, porque mentalmente no funciona el cerebro en ese rato. ¿Qué sucedió? ¿Qué me pasó? Porque es como un desmayo, pero queda el cuerpo en sacudones y puede pasar un lapso de 10, 15, 20 minutos que está ahí que se sacude la persona. Una vez que se calma el cuerpo, quedas con agotamiento y preguntándote, no sé, ¿qué me pasó? No te puede dar explicaciones, solo tú lo puedes explicar porque tú lo presencias, pero la persona que le pasa y le sucede, jamás. Ella simplemente, no sé, es como que se perdió en el espacio, no sé. Yo no puedo explicar, solamente sé que estuve jugando y me caí y ahí pasó, ¿no? Nomás no puede ella dar, ¿no? Entonces así es, son enfermedades raras que tenemos que conocer y saber actuar. Cuando se trata de los sismos, uno tiene que también tener educación cívica. Los sismos, los simulacros, para eso se hacen. Los simulacros hacemos para concientizar a los niños en grupo, porque si se da realmente un sismo real, pues ahí creo que los niños se olvidan, hasta uno como adulto y sale despavorido, ¿no? Quiere ir encima de la otra persona y salvarse, pero no es eso, el hecho no es eso. Aquí la educación cívica de sismo tenemos que saber que tenemos que frente a la naturaleza salvarnos todos, tratar de tener la calma para transmitir calma, porque si yo me pongo en un estado de shock, es todo, va a ser un caos. Todos vamos a morir en ese rato, tal vez aplastándonos unos tras otros, perdiendo la calma, ¿no? Y no es, hay que tener mucha calma, mucha acción, sobre todo saber accionar, actuar, saber actuar para poder menorar, hacer menos la situación que pueda darse. Sobre todo cuando observamos y vemos que hay
casos donde realmente los alumnos tienen que saber actuar, dar con esa educación de proceder, de participar, de participar a a nuestras, a nuestras formas de comportarse y demostrar que el auxiliar de enfermería tiene conocimiento, perdón, el auxiliar de educación tiene conocimiento sobre salud, ¿no? Y ayudar en ese instante de todos los estudiantes sepan actuar, porque si los niños ven que la auxiliar de educación está nerviosa y está ahí, comienza a perder la calma y decir, niños, no, aquí todos corran o sálvense como puedan ustedes, yo tengo que salvar primero mi vida y trata de llevar todo un caos, las criaturas pues están perdidas, están desamparadas en ese momento, actúan de distinta manera, salen, corren. No, tiene que tener conocimiento. Esa es la base fundamental del auxiliar de educación. Tiene que saber dirigir, él es el líder. Entonces, este curso te enseña a que tú tus, sepas actuar. Por eso dice una supervisión constante, ¿no? Una supervisión constante. Esto te va a ayudar un orden en aulas y patios, ¿no? Eliminación de objetos peligrosos, porque si el auxiliar está observando que la escuela esté como debe estar, sin tener cosas que en la hora de recreo se puede cortar ese niño, ¿no? Cosas filudas, tal vez palos, fierros, cosas chatarras de la escuela o carpetas amontonadas que los niños no van a tener espacio para jugar. Es como, por ejemplo, hoy día estábamos en la escuela que se ha hecho sobre la protección de la salud, qué es lo que deben conocer los niños, los tachos, la forma de reciclaje, las formas de tachos que tenemos para que los niños puedan reciclar y vienen con las personitas vienen disfrazadas, ¿no? ¿Qué hacían los niños? Una vez que han visto los disfraces ahí para ser guardados, en la hora justo dan la hora de recreo y los niños se iban a lanzar como son esponjas de disfraces que se usan, ellos creen que es para jugar y comienzan a lanzarse. Y no es así, pues. Las criaturas son hiperactivas, tratan de ver lo más gracioso que pueda haber en el recreo para hacer su juego. Pero esos son disfraces y ahí también se pueden accidentar ellos. Entonces evitemos eso, tratemos y como era para guardarlo, ya ellos estaban en la hora de recreo buscando el juego. El niño no prevé, el niño a veces cree que todo va a ser en ese momento juego, juego, juego. Ellos olvidan el momento que puede ser accidente, ¿no? Que puedes accidentarte. Para eso tenemos que estar supervisando el recreo, ¿no? Las auxiliares también están detrás de su alumno observando cómo se dirige en el recreo para evitar esos accidentes y tratar por lo menos de que no estén, como dicen, buscando el peligro, ¿no? Así, criollamente. El auxiliar de educación tiene que estar detrás de su
pupilo, de su alumno, evitar de que él esté buscando el peligro, esté haciendo un recreo saludable, tranquilo, porque aparte que se les enseña a los niños a ser responsables de sí mismos, porque ya son niños de primaria, ¿no? Aquí si se trata de nivel primario, al niño ya se le enseña a ser responsable de su cuerpo, evitar los peligros. En cambio, si son niñitos de nivel inicial, ahí es diferente. La tiene mayor cuidado porque tiene que estar detrás de los pequeñitos, porque son más pequeñitos. Son niños de 3, 4, 5 años, de la cual sí o sí hay más responsabilidad, porque tiene que estar sí o sí detrás de ese pequeño, cómo se conduce, ¿no? Y tiene que estar ahí detrás para enseñarle, porque son niños que están aprendiendo, son niños que están conociendo, son niños que van a descubrir recién su colegio, cómo tienen que conducirse. Y el niño va aprendiendo de 3, de 4, de 5, va aprendiendo poco a poco, llega al nivel primaria, ya es un niño que ya practica y sobre todo tiene que demostrar que ha aprendido cuidándose, ¿no? Eso es la tarea tan valiosa del auxiliar de educación. Aquí a mí me gustaría si tengo a mis participantes de repente tengan alguna pregunta, no sé, alguna inquietud, alguna experiencia. Por ejemplo, cuando se trata de violencia, ¿no? Hay niños que tienen, hacen herir demasiado a los compañeros con sus palabritas, tienen un trato, o sea, al niño cuando según la educación se le da en casa, hay niños que llegan a la escuela con bastante egoísmo, llegan, demuestran la forma de cómo los tratan en casa. Para el niño, perdón, disculpen, es un reflejo dentro de pues, perdón, un ratito. En cuanto al acoso, como decíamos, al acoso, al bullying, a la violencia, el auxiliar de educación, estos casos tiene que ser muy observador porque, por ejemplo, en el curso de tutoría se da siempre casos reales y demostrar cómo debe actuar el niño para hacerlo consciente de la forma como quiero ser tratado o cómo cuando doy maltrato a mi compañerito, a mi compañerita, lo hago sentir, ¿no? Con palabras como ejemplo, el caso hoy día. Hicimos grupo de trabajo, de repente la niñita tiene todos sus colores, sus plumones, quiere ella agarrar y hacer su croquis, elaborar su figurita. No falta otra niña que ya la está observando y le dice, no, tú no, porque eres cochina, eres fea. Entonces, imagínense, son palabritas que a la otra niñita quien le dijo,
la hace sentir tanto, tan mal, que al final la niña llora porque le duele la frase. Entonces, ahí se tiene que actuar. ¿Por qué no? ¿Por qué haces? ¿Te gustaría que te digan lo mismo? A ver, dile, a ver, tu compañerita, dile lo que repite lo que te dice la compañera. Entonces, tratar de que no haya esas cosas, que traten de disculparse, que se disculpen, que se hacen, que se perdonen, no dejar que los niños continúen con esas frases hirientes, porque al final se sigue haciendo más agobiante y si uno lo deja pasar dentro del aula o a uno no le interesa y sigue, son niños, no, que son niños y lo dejas, en el momento tenemos que actuar para evitar y eso, cortarlo de raíz, que todos son compañeritos, que todos son amigos y que todos tienen, nadie le va a gustar que nos comiencen a herir para que no se haga bullying, porque el bullying es lo más dañino, ¿no? Ya sabemos que es esto del bullying, cuando el niño, hay un niño que ejerce poder ante otro, lo lleva hasta la muerte, ¿no? Se han visto los casos y esto depende de nosotros como maestros, tener que ser observadores y mucho más con nuestra auxiliar que está de la mano con el maestro, de ser buen observador y evitar, porque estas cosas no deben existir dentro del aula, jamás permitirlo, jamás, jamás. Y ahí es entrar a tallar con los padres de familia, para que el padre de familia sepa el comportamiento de su niño dentro del aula. Es importantísimo la unión porque es un trinomio, la educación es un trinomio. Entonces, el maestro no debe estar solo, debe siempre estar comunicativo con los padres de familia, ¿no? Para que ellos sepan y controlen a sus pequeños, sepan aconsejar, sean los guías, ¿no? Porque sí, en mi aula, por ejemplo, hoy día, siempre es una niña que ya va por 2 veces hiriendo a sus compañeritas. Y esto se ha hablado con la mamá, pero hay que seguir haciendo trabajo con la mamá y la niña para que la niña vaya cambiando. Es una niña calladita, es una niña muy inteligente, trabaja muy bien, es aseada, ordenada, responsable, pero quizá de repente en casa la tienen bien alineada con los trabajos que haga bien y con palabras así hirientes que ella también lo evoca en las compañeras. Y eso no debemos permitir, porque hay niños que sí llegan a ser tan, pero tan hirientes con el compañero que lo deja mal, psicológicamente lo deja mal. Entonces esas cositas en el aula se deben mejorar. Y yo mañana estoy justo haciendo reunión con mis mamás en hora de educación física. Esa es la hora que aprovecho con mis mamitas para hablar sobre temas importantes y casos que pasan, porque no podemos dejar esos casos, ¿no? Yo ya no tengo auxiliar de educación, pero en realidad ustedes como auxiliares hacen bastante trabajo en el aula con el maestro y es una gran ayuda, un gran apoyo frente a la labor. Esta labor de auxiliar es una labor muy, muy, muy halagador de parte como maestra porque el ser auxiliar es la base fundamental, la que ayuda, la que protege, la que da soporte al maestro. Es una carrera muy, muy abnegada como educadoras y empoderarse de conocimientos. Eso es lo importante. Este diplomado te ayuda para que tú te capacites, aprendas, conozcas y te intereses mucho más
del trabajo dentro del aula, porque uno puede decirse, es auxiliar, auxiliar en educación, y no conoce, no se llega, o sea, hay personas que dicen, hey, es auxiliar de educación, pero en realidad no conocen el trabajo que como auxiliar de educación tú tienes un gran deber, tienes una gran profesión dentro de tu labor que haces muchas cosas. Hacemos de enfermeras, de mamás, de nanas, de todo, de acompañamiento, ¿no? Y sacamos adelante a los niños, sacamos adelante a los niños con este trabajo que es tan importante, ¿no? Conocimientos, miren, conocimientos de primeros auxilios, conocimientos de los sismos. Por ejemplo, en las escuelas, en toda escuela, ya está, en este mayo, es el 27, 29, no recuerdo el primer simulacro que se va a dar a nivel nacional, entonces tenemos que participar todos ahí, ¿no? Todos participamos. Ahí están inmersas justamente las auxiliares de educación para cada uno de los niños, observar cómo tienen que aprender en el momento y trabajar el simulacro, ¿no? Yo creo que hasta aquí, protocolo ante ingreso de personas extrañas. Aquí, por ejemplo, la auxiliar de educación tiene que tener bastante cuidado con el ingreso de personas extrañas. Ella es la persona que incluso ya debe saber conocer quién es el que recoge a su niño Angelito, Manuelito, Gabriel, Joel, ¿no? Tiene que saber quién recoge a Patty, quién es el que lleva para que ya, como dicen, no tenga problemas, porque como debe tener conocimiento que hoy en día hay trata de personas y de todas las edades, ¿no? Entonces no estamos libres de que lleguen a las escuelas estas personas organizadas en bandas delictivas y se lleven pues a nuestros niños. Entonces aquí hay que ser bien responsables. Por eso, como dicen, tu trabajo es mis respetos, porque ser auxiliar significa que es una carrera de personas bien disciplinadas, con una disciplina de tener mucha responsabilidad. Soy auxiliar y mi título de auxiliar me lleva a que yo conozca y sepa ese protocolo, conocer bien que debo estar detrás de mis niños a la hora que van a salir y entregarle a la persona que debo entregarle. No debo permitir que venga fulano, sutano a hacerse pasar por tío, papá, abuelito y me diga, sí, yo llevo alegremente a Pati, por decir, a Miguelito. Yo lo llevo porque me ha mandado su mamá. No, yo como auxiliar tengo que ya saber el teléfono de la mamá y preguntar si es así. ¿Usted mandó al abuelito a recogerlo? Sí. ¿Puedo entregar? Sí. Muy bien. Si ella me da la autorización que puedo entregar, lo envío. Si no, no. Y ese niño no tiene por qué salir sin el permiso. Tiene por eso como auxiliares, porque los niños son terribles. A veces los niños, como son pequeños, rápidos, se quieren escapar, ¿no?
Por eso como auxiliares, más que todo, tienen que estar con cuatro ojos en ese momento de la salida, con mucha organización para dejar salir en orden a los niños. Porque siempre puede haber uno que se quiere escapar y, como decíamos en la escuela, cuando es una escuela que está bien organizada, tiene que tener hasta su personal en portería, bien ahí, la maestra de que es de turno no puede tampoco permitir que ese niño salga solo, tiene que preguntar o quién lo lleva. O sea, ahora con tanta violencia que se está dando, sobre todo a los más pequeños, los niños vulnerables, que son niños menores, que son niños pues susceptibles a que rápido se los puedan robar, ¿no? Es así donde llegan las bandas delictivas a las escuelas y se llevan a los niños, se llevan. Por eso que uno tiene que estar en todo, decirle al alumno, ¿no? Estar todos los días, como dicen, en consejo con nuestros alumnos, ¿no? Así es, entonces, este es un protocolo donde debe conocer también la auxiliar. Es importante esto que sepa, ¿no? Entonces, yo creo que les dejo, amigos, no sé, a ver si hay alguna pregunta, alguna inquietud. Tenemos inquietud en este momento de saber algo. Acá tenemos, por ejemplo, las acciones preventivas, como prever los objetos peligrosos, ¿no? ¿Qué objetos el niño no debe manipular? Incluso se le debe explicar, ¿no? El cuchillo, por ejemplo. A veces los niños, pues miren, inclusive con una regla. Si la regla está muy lisa, llevarlo así, hacer la regla, comenzar a sacudirlo y que el niño cruce y le agarra la orejita, le puede cortar. Puede ser como un cuchillo. Hay reglas que pueden suceder que te corte, te haga daño. Entonces el niño tiene que saber para qué es la regla, ¿no? No es para estar jugando, no es para estar, ¿no? Sacudiendo. Igual la tijera punta Roma, si el niño ha llevado una tijera aparte de lo que no se debe llevar, porque a veces hay niños que llevan tijeritas con punta fina, gran error que lleve tijeras con punta, porque si es un niño que pelea en ese momento y jala y la tijera lo puede llevar así, le puede dar hasta en la vista al compañero, ¿no? Entonces hay cosas que uno tiene que enseñar, cómo debe usar ese momento, ¿no? Debe tener cuidado. Aquí están los objetos peligrosos dentro de lo que el niño debe conocer, que no debe manipular. Hay que tener mucho cuidado con las cosas, objetos peligrosos que debe conocer el niño, saber qué peligros tiene al usar una tijera que no es la recomendable y aún más teniendo la tijera con punta roma, porque también puede hacerle daño, ¿no? Entonces, el uso de cada objeto debe conocer y saber y evitar lo que no debe traer ese niño, ¿no? Estar en todo, porque el auxiliar es la observadora hasta de los útiles de los alumnos, ¿no? Así es, amigos, amigas, esperemos que este curso les haya servido mucho, ¿no? Agradezco en realidad a todos, esperemos que si hay alguna pregunta, alguna inquietud,
Estamos escuchándoles. Hola, hola. Profesora, buenas noches. Buenas noches. Hola, Ah, Rosanita. Buenas mm, noches. buenas noches, Siempre profesora. tengo a mi Rosanita, la única que me escucha. Bueno, yo le estaba escuchando, profesora, del incidente por decir, de la mamá, ¿no? Bueno, yo, el día viernes, yo tuve un percance de un niño, pero, gracias a Dios, la profesora con quien me toca trabajar me respalda, ella ha estado conmigo, me dice, no, Roxana, tú no tienes ninguna, como ella me dice, tú no tienes culpabilidad ahí de que se lo haya llevado el abuelito, porque te Ajá. tuvieron que avisar. Y a las finales, esa familia, de ese niño tiene problemas, el yerno no se lleva con el suegro, mejor dicho, están en discordias, Problema pero el familiar. abuelito. Sí, el abuelito, quería ver, seguro, yo me supongo, ¿no? Quería ver a su nieto y el niño se emocionó y se fue con el abuelito. Claro, ahora los niños, mira, Rosanita, en realidad los niños son ajenos frente a los problemas de las familias, ¿no? Y cuando este niñito reacciona al conocer al abuelito, él sale, imagínate, o sea, ahí está el detalle que como auxiliar se nos escapó, se nos escapó. Esa es una experiencia que puede pasarle al auxiliar de educación, que no estamos con todos los ojos para cada uno de los niños. Por eso es importante conocer la realidad de nuestros niños. Ahora tú ya eres conocedora de la familia, porque aquí no hablemos del niño, hablemos de la familia del niño. Entonces, el niño ha salido porque conoce al abuelito, porque él también no hubiera salido corriendo a abrazar si no lo conoce. Eso es de lógico. No conoce, no tenía por qué salir. El niño sale porque lo observó al abuelito que hace meses no lo ha visto y se va y se entrega a los brazos del abuelito. Lo importante aquí son las cámaras que tiene la escuela. Por eso en nuestra institución educativa es halagador que el director como director se ha preocupado cada vez en colocar 14 cámaras. Ya la escuela tiene 14 cámaras. Entonces, para evitar estos casos, Rosanita, porque hoy en día los peligros cada vez se agudizan, la gente mala se organiza en bandas delictivas, llegan a las escuelas, están en las escuelas, incluso pueden llegar a vender droga a los niños de sexto, de quinto. Llega gente mala y estas cámaras ayudan mucho para la protección de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, hasta aquí nosotros tenemos que aprender esta experiencia que te ha sucedido como auxiliares. Imagínense esta experiencia que te ha sucedido a ti, le puede pasar a cualquier auxiliar o al maestro, como maestro, puede pasarle a cualquier maestro. ¿No? Lo importante, cómo han sabido, por las cámaras que tiene la escuela, por las cámaras, quién llevó al niño, quién. Ahora aquí ha habido cierto, ¿no? Que se escapa, por eso como yo digo, toda escuela tiene un maestro de turno y el maestro de turno se, también cuando tienen su turno, el maestro de turno, el maestro de turno es aquella persona como turnera, no dejar salir
a nadie, mucho más si es pequeñito, no dejarlo salir mientras la otra maestra de ese niño diga, sí, el señor lo lleva, sí, es su mamá, sí, es su familiar, puede entregar, profesor, no permitir, o sea, este niño se ha escapado sin que la maestra de turno se haya dado cuenta, porque como maestra de turno nosotros tenemos que observar que nadie pise la línea fuera del espacio donde ya deben retirarse, ¿no? Uno tiene que dejar salir cuando vea que realmente es su mamá usted, sí, señor, es mi hijito, puedo llevar ya, muy bien, lleve, lleve, que salga con su familiar o su hermano o su, ¿no? Y la maestra diga, sí, es su familia. Ah, sobre todo los más pequeños, ¿ah? Porque en este caso, primer grado, son los que tienen auxiliares. Y el nivel inicial, todos tienen, por eso las auxiliares y las maestras salen con los niños y llevan de la manito para entregarle al familiar y conocen que es su familia. En este caso, primer grado, como no se tiene todavía esa digamos, ese protocolo de conocer bien a cada niño, su familia, aquí es tarea, miren, eso no es tarea del auxiliar, de conocer bien, indagar, de estar averiguando cómo vive la familia. Eso está fuera ya del contexto. Pero mira, esa es una experiencia que se ha ocasionado. Y gracias, Rosanita, porque esta situación que llevamos, aprendemos, y cada día aprendemos en esta labor, ¿no? Entonces, de hoy en adelante, ya no te lo van a volver a hacer, porque ya tú sabes, conoces qué es el abuelito realmente, ¿no? Pero imagínate ahora, pues nosotros ya esta experiencia de conocer que hay bandas delictivas, que no, nunca debemos decir, jamás van a llegar a mi escuela. Eso no va a pasar. No, hoy en día están presos, estamos siendo vistos, que hay que pedir solamente a Dios que baje la violencia, que cese la violencia, porque hasta con los niños hay bastante violencia. Entonces esperemos protección, es lo único proteger. Esa es la tarea ardua que tenemos, tanto los maestros, los auxiliares, juntos de la mano, evitemos y protejamos nuestros niños, ¿no? Gracias, Rosanita, porque este es un curso que enseña, y si hay algo, alguna pregunta sobre salud, cómo podemos salvar vidas a nuestros niños en aula, si te ha sucedido de repente en algún caso, alguna otra pregunta, algún otro participante que quiera saber, les estamos escuchando. Si no hubiera otra participación, yo creo que hasta aquí. Este ha sido el quinto módulo de esta noche, de este día lunes 4 de mayo del 2026. Ya nos queda 3 amigos, 3 módulos y estamos culminando vamos a culminar con nuestro diplomado de auxiliar. Si no hubiera otra inquietud, no hubiera otra participación,
No debe olvidarse, por ejemplo, la auxiliar de educación, que cuando un niño se ha desmayado, tiene lo primero, ¿no? Sea niño o persona adulta, lo primero tiene que recurrir a observar el pulso, ¿ya? El pulso te indica si la persona se ha muerto o si está con signos de vida, ¿ya? Eso es lo primero que hay que hacer. Eso es lo primero como auxiliar de educación, conocer, tener conocimientos de auxiliar, o sea, rapidito, inmediatamente. Lo ves a la persona tirada en el suelo, lo primero que debemos hacer es observar si tiene vida. Está latiendo. Hay, no hay pulso, esa persona ha fallecido, pues no. Fallecida ya no la puede, no podemos hacer nada ya. No podemos hacer nada. Por eso es importante frente a los primeros auxilios, tener conocimiento de la forma de actuar, ¿no? ¿Qué es lo que debo hacer primero? ¿No? ¿Qué es lo que debo hacer? Hubo una escuela donde el niño fallece comiendo uva, ¿no? Imagínense, comiendo uva. ¿Qué significa? El niño estaría jugando al comer su uvita y sucede eso. Se queda pegada la cáscara de la uva, pero ¿hubo negligencia o qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Estuvo solo el niño? ¿Estuvo en el aula, quedó solito comiendo? ¿Cómo fue? Eso es lo que en realidad no se puede uno, no se puede uno libremente decir hora de, por eso como decíamos, en el aula tiene que haber un horario, un turno para los alimentos, ¿no? Todo tiene su momento, su hora, cómo deben los niños estar en el aula para pasar los alimentos. Si no hubiera otra participación, creo que ya estamos agradeciéndoles a cada uno de los participantes. Espero que hayan quedado satisfechos con este módulo 5 de los primeros auxilios, cómo debemos actuar, debemos tener conocimiento de cada forma de dar auxilio a los niños,
conocimientos de qué es dar auxilio, qué significa primeros auxilios, ¿no? Es actuar antes de llevar dar la primera participación de poder salvar vidas para ya después ser evacuado a un centro más especializado, a un hospital, a una posta médica, ¿no? La persona le podemos salvar la vida porque son milésimos de segundos que puede perderse una vida si es que no sabemos dar los primeros auxilios. Entonces, espero que este módulo les haya servido solamente 3 módulos y ya está con nuestro diplomado en auxiliar de educación. Les doy las gracias, muchas gracias a cada uno de ustedes. Esperando encontrarnos nuevamente el día lunes, si Dios mediante, agradeciéndoles nuevamente y tengan buenas noches. Chao, nos vemos.
Ella asesinó a mi padre. Finalmente confesará su dolor. Tengo algo pendiente con él.